¿Se acuerda usted de el misterioso señor X, Claudio X González, que ahora trae pues una actividad que se llama Salvemos a la Democracia, pero que también preside organismos como Mexicanos contra la Corrupción? Bueno, pues como sucede habitualmente en la escena pública, todo llega a saberse. También le gusta el dinero y le gusta hacer negocios. Y le gusta hacer negocios con los gobiernos. Fue lo que ocurrió en Puebla entre 2008 y 2011, cuando la priista Blanca Alcalá era presidenta municipal de la ciudad capital del estado. Cuando llegó este señor, el misterioso señor X, con un programa que entonces se llamaba Únete. A través de este esquema que dotaba a escuelas públicas de la capital poblana de equipos de cómputo, bajo un programa de aulas de medios, que tenían que haber estado conectadas a internet, pero que lamentablemente los tenía, bueno, pues se embolsó ni más ni menos 40 millones de pesos. Eso está en la cuenta pública de la priista Blanca Alcalá y los contratos están firmados y son del dominio público. Llama la atención porque cualquier empresario, desde luego, tiene el derecho de hacer negocio con quien mejor le guste, con quien mejor le acomode y quien le abra las puertas. Lo que está del todo mal es que haya venido a vender un equipo de cómputo a escuelas que carecían de lo más elemental, hasta para asear los baños para las niñas y los niños, ya ni decir si tenían conectividad o no. Pero además, los equipos de cómputo fueron vendidos a un sobrecosto muy importante. ¿Quién le abrió la puerta a Claudio X González? Bueno, pues Blanca Alcalá, que como ya hemos visto, muy recientemente, cuando estuvo en Puebla Claudio X González para promover esta actividad, esta nueva actividad, Salvemos a la Democracia, pues apareció ahí la expresidenta municipal de Puebla, la capital, y es ahí en donde se cierra la pinza de la relación política, empresarial, entre quien hoy encabeza los esfuerzos de la oposición en México desde una nueva trinchera, pero que esconde desde luego la que con los ropajes con los que se vistió cuando hacía negocios con los gobiernos municipales, los gobiernos estados y también con el gobierno de la República. Muy buenos días, gracias que nos acompaña en este jueves 20 de noviembre, aniversario 115 de la promulgación del movimiento armado, la Revolución Mexicana. Hoy se tiene prevista la movilización de contingentes en las ciudades grandes y medias de este país para recordar la gesta que encabezó el general Emiliano Zapata, Francisco Villa y todos los próceres que dieron cauce a la inquietud, el enojo y la movilización social allá en 1910 del siglo pasado. Muchas cosas han ocurrido desde entonces acerca de este ideal de la tierra es de quien la trabaja y muchísimas cosas más. El asunto es que estamos llegando a el aniversario número 115 de la Revolución Mexicana y desde aquí, pues desde luego, saludamos a quienes todavía se dedican a arar la tierra y a quienes tienen todavía el derecho de defender las tierras a través de las cuales obtienen los cultivos en distintas regiones del estado. Estamos transmitiendo desde la Colonia La Paz, aquí en la capital del estado de Puebla, para todos ustedes a través de la frecuencia modulada en el 970 de la Intensa y también a través de las plataformas digitales. Ya lo sabe, estamos a través de la cuenta de X en @laintensa_FM y también a través de las de un servidor @fermaldonado_mx. Hoy queremos abrir el programa con una participación del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que continúa con esta idea de que vivimos bajo el régimen dictatorial de un narcogobierno, solamente que ahora que ofreció su conferencia de prensa ahí pues en donde ofrecen las conferencias de prensa en el Senado de la República, tiene un nombre en particular, el edificio que está ahí en la esquina de Avenida Reforma Insurgente Sur en la Ciudad de México. Bueno, pues salió a dar su rueda de prensa acompañado con cada vez menos personajes que simpatizan con su partido político, el PRI, solamente que ahora en esta ocasión, pues digamos que sí se pasó de raya. ¿Por qué? Porque lejos de argumentar, cada vez utiliza más y con mayor reiteración las palabras altisonantes, la majadería, el insulto, la humillación, lo cual pues no solamente demerita el nivel del debate público, sino que además evidencia que poco a poco, con el paso de las semanas, se va quedando cada vez no solamente con menos gente que lo acompaña, sino con argumentos para poder persuadir
a quienes lo escuchan, a quienes lo siguen, son cada vez menos, eso es notorio, pero en la medida en que un político utiliza cada vez con mayor frecuencia el insulto frente al diferente, al opositor, pues desde luego se va alejando la gente, porque lo que menos quiere las mexicanas y los mexicanos es que continúen los pleitos como lo hemos visto a lo largo de los últimos meses. Vamos a escuchar a Alejandro Moreno Cárdenas. Este pinche gobierno de mierda está asesinando a los jóvenes, está asesinando a los niños. Salieron más pendejos que corruptos, no saben gobernar. Estamos hasta la madre del gobierno de Morena. Está destruyendo este país y los vamos a combatir con firmeza y con mucha determinación, y decirles a los jóvenes, no solo los acompañamos, los apoyamos y los respaldamos en sus legítimas causas, demandas y luchas. Y está claro y acreditado por todos los medios de comunicación que ese bloque negro es parte de Morena. Morena los mandó a violentar a quienes participaban en esa manifestación. No hay que tener miedo. El miedo es de los cobardes, y la oposición, la responsabilidad de nosotros es de enfrentar este gobierno tirano, autoritario, cínico y corrupto con mucho carácter, porque muchos políticos andan muertos de miedo viendo cómo quedan bien con el pinche gobierno para que no los persigan. No, aquí la gente y el pueblo de México tiene que tener claro que aquí estamos los priistas, aquí estamos los legisladores, aquí está la militancia del PRI para defender y para no echarnos para atrás. PRI. Bueno, esa es parte de la participación que tuvo ayer Alejandro Moreno, que estaba acompañado de 5 personas más, en donde se suelen ofrecer las conferencias de prensa en el Senado de la República. Quitando, exceptuando las palabras, las majaderías, las palabras altisonantes que utiliza Alejandro Moreno Cárdenas, quizás tenga muy poca memoria, porque hay que recordar, y en unos minutos más estará con nosotros Armando Pliego, que formó parte del movimiento Yo Soy 132, que surgió allá en mayo del 2011, cuando Enrique Peña Nieto, el priista, era candidato a la presidencia de la República, la manera de cómo fueron perseguidos los jóvenes encarcelados, acosados, pero no solamente con el movimiento Yo Soy 132. Nada más hay que recordar, y ahí sí nos toca una parte de responsabilidad a los poblanos, que hubo un presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, a quien se le atribuye la responsabilidad, y él mismo la asume, de la matanza del 2 de octubre de 1968, cuando cientos de jóvenes fueron perseguidos, encarcelados y algunos de ellos eliminados, masacrados por un llamado Batallón Olimpia, en una manifestación que tuvo lugar en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968, y que era digamos, el último capítulo de una larga historia que comenzó con la persecución de un grupo de jóvenes en la Prepa 2, allá en la capital de la República, por parte del ejército, que entraron con bazucazos en la Prepa 2, derribando uno de los portones históricos más bellos que hay dentro de nuestro arte barroco en la República Mexicana. Eso ocurrió el 2 de octubre de 1968, cuando Gustavo Díaz Ordaz, originario de Ciudad Cerdán o Chalchicomula de Sesma, era presidente de México. Pero después, en 1971, el 11 de junio de 1971, tuvo lugar la masacre de Corpus, cuando también otra vez otro grupo de jóvenes fueron masacrados por un grupo de golpeadores al servicio del Departamento del Distrito Federal, cuando ya el presidente era Luis Echeverría Álvarez, que es el eje que une a los dos capítulos sangrientos en contra de los jóvenes, tanto el de 1968 como el del 11 de junio de 1971. Y luego continuaron, no se nos olvide que el regreso al tema del surgimiento del movimiento Yo Soy 132, que llega a la Universidad Iberoamericana, Enrique Peña Nieto, como candidato a la presidencia de México. Todo iba muy bien, había transcurrido toda la parte de la campaña como ese guión que le estableció desde las oficinas de Televisa para que todo saliera a pie juntilla. Sin embargo, cuando llega a la Universidad Iberoamericana, un grupo de jóvenes se manifiesta en rechazo a la persecución, a la golpiza y a la agresión sexual en contra de habitantes del municipio de Atenco, en el Estado de México, cuando ya desde entonces se buscaba construir ahí un aeropuerto como el fallido aeropuerto que sustituiría al Benito Juárez de la capital de la República Mexicana. Allí comenzó el movimiento Yo Soy 132, y quizás a Alejandro Moreno se le olvide
que hay personas, medios de comunicación, historiadores que están allí para contar lo que él borró de un plumazo. Ahora que dice que el gobierno de Morena, y no hay que meter las manos por el régimen, pero hay que ser puntuales y precisos. Ahora que dice que hay un gobierno, un narcogobierno, una dictadura que elimina y que ejecuta a los jóvenes, pues nada más hay que recordar el papel que en esta historia ha tenido el Partido Revolucionario Institucional, solamente para dejarlo allí, que no se le olvide. Independientemente de las majaderías, la historia está allí para ser revisada y no repetirla, porque si no, entonces, pues muy poco favor nos hacemos para la construcción del país que todos queremos. Vamos a hacer una pausa en Destrozando la Noticia, vamos a regresar de inmediato. Esperemos ya esté por acá Armando Pliego para que nos comparta sus experiencias de qué fue lo que él vivió como testigo presencial de primera línea del surgimiento de Yo Soy 132, porque ahora que los desmemoriados dicen que está ocurriendo un acontecimiento inédito con la persecución de los jóvenes, pues se nos olvida que hay pasajes en la historia de este país que son verdaderamente de oprobio y que insultan a la inteligencia, a la memoria y también a la historia. Le contaba antes de ir a la pausa de estas historias en las que el Partido Revolucionario Institucional pues ha sido protagonista de episodios muy importantes para la construcción de este país, pero también otros que no deberíamos estar padeciendo. Las persecuciones de 1968, de 1971 y luego con el nacimiento de Yo Soy 132, esto ya en mayo del 2011. Y usted se dirá, ¿por qué el Partido Revolucionario Institucional, que mucha gente añora, mucha gente extraña por las formas de cómo se ejercía el poder político, cómo se hacían las cosas? ¿Por qué han sido capaces de cometer tal cantidad de abusos? Solamente le voy a contar un par de experiencias. Allá por los años de 1990, 80s, 90s, ser jóvenes era un sinónimo de ser delincuentes. No podía la policía o los agentes judiciales ver a un grupo de muchachos platicando en las esquinas, fuera de las casas o debajo de los postes con luminarias, porque inmediatamente eran detenidos, acosados, cacheados y a algunas ocasiones golpeados. ¿Por qué? Porque había un síndrome de rechazo a las nuevas expresiones que ya venía empujando muy fuerte. Y ahí está, por ejemplo, la movilización estudiantil a la que perteneció, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, viene de esas juventudes perseguidas y acosadas. Eso por una parte, pero también recordemos que hay otros episodios en los que el PRI ha sido protagonista. Uno de ellos es Javier Duarte de Ochoa. Fue gobernador hasta el 2016, del 2010 al 2016, y fue un prototipo de lo que entonces se llamó el nuevo PRI, que encabezaba Enrique Peña Nieto, este personaje a quien luego recrimina, reprocha la comunidad estudiantil en la Universidad Iberoamericana. Hasta el día de ayer se presumía como libre porque está purgando condenas, acusados de lavado de dinero, asociación delictuosa y un conjunto de acusaciones penales. Bueno, fue gobernador y se dio a la fuga. Fue detenido en Centroamérica y luego llevado a la cárcel y se convirtió en uno de los expedientes negros del PRI por los niveles de corrupción que llegó a ejercer cuando fue gobernador. Hay personajes de la política nacional que en prácticamente todo el país que recibían literalmente cajas de huevo cargadas de billetes para financiar campañas políticas. Aquí en Puebla hay 2 o 3 políticos que recibieron cajas de huevo de Javier Duarte. Entonces, Javier Duarte suponía que podía aspirar a la libertad anticipada después de purgar casi 9 años de una condena que alcanzará 10. Ayer, el abogado, uno de los fiscales, salió de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia ahí en Jalapa, Veracruz, para decir que no, el señor se va a quedar un rato más a la sombra. Vamos a escuchar. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias. Y se reanuda a las 16:30. ¿Está fuerte el argumento de la Fiscalía? ¿Cómo se siente usted? Sí, fuerte. ¿Cuál es su argumento más sólido, licenciado? Bueno, eso va a ser materia del alegato de clausura que esperamos de reunir ahora que reinicie la audiencia. ¿Cómo prevé? Tenemos convicción de que pueden fallar a favor de nosotros. Licenciado, ¿siguen teniendo la convicción de que
¿El tema de desaparición forzada sigue vigente? Bueno, el delito de desaparición forzada es un tipo penal que está contemplado como de prisión preventiva oficiosa de acuerdo al 19 de la Constitución. Pero sin embargo está sobreseído en el caso de Javier Duarte. No ha causado ejecución. No por ejemplo. Es fácil de ver. Y sobre el hecho de que no podemos buscarlo con otros delitos diferentes al contexto habitual. Bueno, eso depende del gobierno de Guatemala, que dé la autorización. Lo han accedido en todas las veces que se le ha solicitado. Muchas gracias. Parte de la estrategia de Javier Duarte es tratar de salir en estos momentos pidiendo la recuperación. Es justamente para no llegar hasta abril, donde ustedes ya tendrían la oportunidad de poder ejecutar una orden de aprehensión de los que se cumple la sentencia legal. ¿Cuál es la pregunta? Es parte de la estrategia tratar de sacar un preliberación para que quede protegido por el acuerdo que se tiene con Guatemala. La defensa hace valer su pretensión y el juez sabrá si se la concede o no. Nosotros estamos muy firmes en nuestra condición. ¿Cuál es la principal razón que han expuesto ustedes para evitar su salida fiscal? Son varios los puntos. El artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal señala cuáles son las hipótesis que se deben de cumplir. Existen varias de ellas que no están satisfechas. Por ejemplo, el tema de la conducta ha sido muy evidente que no ha tenido una buena conducta durante todo el tiempo de su internación. De igual manera, el tema del plan de actividades, consideramos que no está debidamente cubierto. ¿Los testigos han reforzado su argumentario? Sí, por supuesto. Nuestros testigos han sido muy contestes, muy firmes en señalar todo cómo ha ocurrido. Si usted tuvo oportunidad de escuchar el desahogo de la audiencia, hace unos momentos quedó muy evidenciado su conducta procesal de no querer atender los procesos por los que se le está tratando de formular imputación, donde incluso uno de los testigos señaló que tuvo que ser llevado amarrado de una silla, conducido por custodios. Mire, si tuviéramos que construir un museo del terror, podríamos colocar ahí a todos estos personajes. Ya le mencioné uno, a Gustavo Díaz Ordaz, a Luis Echeverría. Hay muchísimos personajes siniestros en la política nacional. Javier Duarte es uno de ellos. Y ya está en esta cabina Armando Pliego, que llegó corriendo, afortunadamente llegó a tiempo, porque fíjese que Armando, primero te saludo. Muchísimas gracias que aceptaste la invitación a platicar con la audiencia de Destrozando la Noticia. No, hombre, muchísimas gracias, Fernando. La verdad, siempre un gusto poder platicar contigo y pues adelante. Armando es un consultor en materia de movilidad y ha hecho cosas muy importantes. Trabaja como consultor con organizaciones no gubernamentales que están vinculadas con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pero en esta ocasión nos acompaña para que nos compartiera su experiencia. Él formó parte del movimiento Yo Soy 132, que ahora pretenden establecer un paralelismo con lo que ha ocurrido con las movilizaciones sucedidas el pasado 15 de noviembre. Armando, tú has hecho un conjunto de publicaciones en tu cuenta de X recordando el nacimiento, el origen y el propósito de Yo Soy 132. Así es, Fernando. Pues efectivamente el movimiento Yo Soy 132 pues surge justamente en el marco de la coyuntura electoral de 2012. Recordamos aquel 11 de mayo en el que estudiantes de la Ibero en Ciudad de México pues increparon al en aquel entonces candidato, eventualmente presidente Enrique Peña Nieto, y la respuesta mediática que ocurre, además de, digamos, el propio acompañamiento de Televisa en ese momento a la candidatura de Peña Nieto, pues fueron, digamos, puntos muy álgidos que provocaron pues esta movilización y esta explosión, esta efervescencia juvenil, estudiantil, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. Se responde con una marcha nacional el día 23 de mayo, en donde en todas las ciudades de México, digamos, las ciudades grandes, capitales, pues salen estudiantes universitarios, salimos a manifestarnos en contra del duopolio televisivo que en ese momento, pues digamos, gobernaba e imponía la agenda pública y digamos, pues tenía este papel de manufacturar la opinión pública pues propugnábamos por esta democratización de los medios de comunicación y la no intervención de las televisoras en el proceso electoral. Entonces, pues
eso provocó eventualmente pues esta gran efervescencia que nos hizo ir tocando más temas con el tiempo. Digamos, yo no estaría trabajando en los temas en los que trabajo hoy de no haber transitado por ese movimiento estudiantil, y muchas personas del movimiento estudiantil hoy trabajan en ONGs, en sector público, en medios de comunicación, en muchísimos espacios, tanto a favor del actual gobierno, pero también en espacios críticos del gobierno. Pero creo que fue una generación pues caracterizada por esta mirada crítica de la cosa pública. Y es quizás uno de los movimientos en donde se nota ya el vigor con el que venía las plataformas digitales, las redes sociales. Claro, yo creo que ahí tenían un papel todavía incipiente. Empezaba a verse justamente este poder de las redes sociales pues la discusión de lo público, porque justamente una de las cosas que criticábamos pues era el papel que tenían las televisiones en ese momento, todavía con un papel más o menos hegemónico, ¿no? Hoy creo que pues muy venido a menos con la aparición pues de todas estas otras alternativas, de todas estas nuevas plataformas para pues seguir ampliando el terreno de la discusión de lo público hacia lo digital. Y es importante revisar el pasado, Armando, porque pareciera, hoy hay un conjunto de periodistas, analistas, que sugieren que antes no se reprimía y ahora sí. Sí, justamente, y hay que decirlo con todas sus letras, el día de antier, Carlos Loret de Mola publica en su columna en El Universal, ¿no? El Yo Soy 132 nunca se topó con vallas, nunca se topó con represión, ¿no? Siempre se les respetaron sus derechos. En el Yo Soy 132 existía una cosa llamada el COJUD, que era el Comité Jurídico y de Derechos Humanos. Solo entre el 23 de mayo, que fue la primera manifestación del Yo Soy 132, y septiembre de ese mismo año, 2012, es decir, un mes después, el mes en el que se le entrega la constancia de mayoría a Peña Nieto, en ese periodo de 4 meses se documentaron más de 70 violaciones a derechos humanos de los integrantes del movimiento Yo Soy 132 a lo largo y ancho de todo el país, incluida la Ciudad de México. Entonces, es una vil mentira que estén diciendo y que pretendan establecer este paralelismo entre, digamos, que antes no se reprimía, que a los jóvenes no se les perseguía. Vaya, el movimiento fue infiltrado por el CISEN, ahora extinto. Entonces, sí me parece importante pues, establecer que sí hay contrastes claros, ¿no? Creo que en el Yo Soy 132 pues teníamos nuestras asambleas, nuestros desplegados, nuestros posicionamientos públicos como muy contundentes, muy claros, muy explícitos, y no olvidemos que el nombre del movimiento incluso surge porque son estudiantes que dan la cara, son estudiantes que con credencial en mano dicen nosotros no somos pagados, nosotros no fuimos contratados por nadie, nosotros nos manifestamos contra la candidatura de Peña Nieto de manera legítima, ¿no? Entonces, gente dando la cara, en contraste con esta convocatoria de esta manifestación del 15 de noviembre, que en muchos casos, bueno, con el uso de la inteligencia artificial y demás, vemos que había muchísimos carteles, pero no había realmente rostros claros, personas que supiéramos que estuvieran convocando. Y yo no estoy diciendo que esta manifestación no sea legítima. Lo que estoy poniendo sobre la mesa más bien es el hecho de que sí hay una diferencia muy clara, ¿no? En la manera en la que se convoca y en los objetivos que se tienen. Yo creo que muchas personas que acudieron este fin de semana a manifestarse lo hicieron de manera legítima, ejerciendo su derecho, pues sí, a la libre expresión, a la libre asociación y a la manifestación en el espacio público, y se les debe respetar. Pero creo que sí hay un contraste muy claro, y es el hecho, y lo utilizaba yo en una de mis publicaciones que hice al respecto. En el 132 nunca nos presentamos con sierras eléctricas para quitar las vallas que nos ponían enfrente. Me parece allí que existe una gran diferencia. Y no quiero decir que toda la manifestación haya tenido ese objetivo. Yo creo que mucha gente, insisto, se manifestó porque motivos para manifestarse hay. Hay que empezar diciendo eso. O sea, definitivamente la circunstancia de violencia que el país viene atravesando desde hace más de 20 años, la desigualdad que el país viene arrastrando desde hace muchas décadas, desde hace 40 años, digamos, todos estos problemas no han terminado pues de empezar a corregirse con resultados que resulten satisfactorios para un sector de la población, y está bien, y están en todo su derecho de señalarlo. Lo que no está bien es que de repente en esta discusión aparezcan estos grupos con manifestaciones, sí, pues cubriéndose el rostro con martillos. Digamos, yo no estoy en contra de que la gente se cubra el rostro, ¿no? Pero sí el aparecerse con una sierra, ¿no? Con un martillo, con este tipo de cuestiones, no estoy diciendo que sea ilegítimo, estoy diciendo que va a provocar una respuesta clara.
¿no? En este caso, no me pareció... A toda acción ahí corresponde una reacción. Sí, exactamente. Y entonces, digamos, hay que poder distinguir entre la represión policial y la respuesta proporcional, ¿no? En este caso, ya vimos cuántas personas salieron lesionadas, más de 100, de los cuales el 80% fueron los propios policías que estaban allí cuidando la infraestructura pública. Oye, Armando, y cuando ustedes protagonizan estas manifestaciones, me parece que hay un plantón aquí en el corazón de la ciudad de Puebla. Hay un momento en el que son reprimidos. Así es. Son golpeados. Digamos, se estaba la discusión en aquel entonces IFE de pues la entrega de la constancia de mayoría a Peña Nieto. Entonces se hicieron acampadas en todo el país, Puebla no fue la excepción, montamos un campamento desde el 13 de septiembre, venían justamente los festejos del 15, y entonces el 15 en la madrugada, el gobierno municipal, en aquel entonces encabezado por Eduardo Rivera Pérez, hizo un operativo ilegal en el que nos levantaron con violencia. En la madrugada. En la madrugada. Éramos 63 personas las que fuimos detenidas en aquel entonces. 4 personas terminaron hospitalizadas por la acción policial. Se intentó primero pues establecer que nosotros habíamos respondido con violencia al levantón cuando nosotros ya teníamos muy claros nuestros protocolos de cómo teníamos que responder, y lo que hicimos fue sentarnos en el piso, agarrarnos de los brazos mutuamente y esperar digamos a que nos fueran levantando. A que llegara la racia. Pues sí, así es. Y así llegaron, y 4 personas terminaron hospitalizadas en aquel entonces. Entonces, que de repente hoy digan, no, es que en ese entonces no se reprimía, no se violaban los derechos humanos, y ahora esto sí está sucediendo, pues me parece, insisto, un exceso, porque a nosotros sí se nos reprimió, se criminalizaron nuestras protestas, y lo que vimos este fin de semana no me parece que haya sido una represión. Creo que la mayoría de las personas que acudieron y se manifestaron de manera pacífica regresaron a sus casas, y que en todo caso la respuesta policial vino específicamente en contra de quienes estaban pues sí, haciendo este esfuerzo, porque de lo que se trata es esto, ¿no? De esta polarización. O sea, por un lado, y creo, por un lado, el gobierno hace mal en darle tanto protagonismo y en darles tanto espacio en el sentido de exhibir en las mañaneras, etcétera, ¿no? Eso creo que no contribuye, por un lado. Digo, habría que estar en los zapatos de la presidenta para saber por qué se toman esas decisiones. Pero por otro lado, también en este caso, en lugar de que exista un deslinde por parte de quienes convocan esta manifestación o de quienes participaron de manera pacífica en esta manifestación, lo que quieren decir es, miren cómo el 68 ya se repitió, ¿no? Cuando en el 68 no hay una proporción. Fue el ejército matando estudiantes a mansalva. Sí, por supuesto. Entonces, está fuera de toda proporción. Bueno, pues ahí está el testimonio vivo de quien formó parte protagónica del nacimiento del Yo Soy 132, para que no se vaya usted con la finta, en el sentido de que hoy se reprime y que antes no. La verdad de las cosas es que estábamos peor hace muy poco tiempo. Así es que, Armando, agradecemos de verdad que hayas hecho el esfuerzo de llegar a la cabina. Sabemos que es difícil la movilidad, el tema que tanto te ocupa en esta ciudad. Sin embargo, llegaste a tiempo. De verdad, muchísimas gracias, Armando. No, hombre, muchísimas gracias, Fernando. Y pues de verdad que me parece bien importante hablar sobre este tipo de temas. Creo que, y hago el llamado a todas las personas, estén o no de acuerdo con Morena, estén o no de acuerdo con los partidos de oposición, creo que es importante reconocernos, pues sí, que el, digamos, prestarnos, ¿no? hacia legitimar, ¿no? Este tipo de actos y prestarnos hacia esa polarización nos va a jugar en contra, ¿no? Entonces creo que necesitamos hacer un llamado a la mesura, a la concordia, al reconocernos pues como adversarios quizá entre las personas que no pensamos de la misma y escucharnos manera, todos. Pero no somos enemigos, y o sea, creo que estas narrativas tan ¿cuál es la palabra? Polarizantes. Pues tan polarizantes, que recurren tanto al uso de hipérboles, no nos están contribuyendo en nada, y tenemos que, pues sí, dar un pasito atrás y permitirnos justamente este diálogo como ciudadanos. Pues ahí está, es la voz de Armando Pliego y Quixagua, un activista muy importante, protagonista de este movimiento Yo Soy 132. Llegamos a la parte final de Destrozando la Noticia. Por fortuna, mañana será viernes. Mañana tenemos una cita en punto de las 9:30. Pásela bien. Muy buenos días.